Recording has started. Bienvenidos al webinar de CloudLab. Hoy el tema de presentación va a ser microservicios utilizando Helm. Ahora, esto no va a ser solamente una explicación de cómo Helm funciona, sino que también vamos a ver ciertos conceptos sobre DevOps, sobre containers, sobre Docker, sobre Kubernetes y al final vamos a hacer un pequeño laboratorio en relación al uso de todos estos elementos en conjunto, algo bastante simple pero que nos entrega toda la información que nosotros necesitamos para analizar este motor de Helm. Así que comencemos. Primero, me voy a presentar. Mi nombre es Pablo Ramírez. Trabajo como Tech Lead y como un DevOps Engineer. Mi experiencia ha sido el trabajo a través de la nube, a través de los microservicios, a través de la filosofía DevOps, llevando todas las herramientas y tecnologías y toolset que el DevOps nos entrega para mejorar los procesos informáticos en muchas empresas. Entonces, he trabajado por más de 5 años en este tema, ya llevo unos 7 en relación al trabajo de ZipSoft y también el trabajo de desarrollo, entonces en cierta medida me ha tocado tener información sobre ambas dos áreas de la construcción de código, por tanto me ha ayudado mucho a entender ciertos procedimientos que tienen que ver con esto y cómo tomar decisiones sobre qué tecnología tenemos que usar, sobre cuáles son las cosas más adecuadas de utilizar cultura DevOps en nuestros procesos. Entonces, primero vamos a ver un índice de las cosas que nosotros estamos, en cierta medida, vamos a analizar. Entre ellas, vamos a hacer una pequeña introducción sobre las cosas que nosotros vamos a comentar, la estructura DevOps, entendiéndose qué eso significa, cómo nosotros entendemos cuál es el objetivo de ser un ingeniero de DevOps o cuál es el objetivo de tener la cultura DevOps dentro del proceso de desarrollo. Y además, cuáles son los beneficios, las herramientas, cuáles son los procesos que generalmente se llevan con DevOps, algo que generalmente no se explica bien porque es algo que ha evolucionado en los últimos años, que tampoco está muy claro y que probablemente no es algo que se enseñe normalmente en la academia. Por lo tanto, es bueno tener en claro ciertos procedimientos, ciertos ejercicios que podamos compartir y que también se pueden entregar a ciertas personas, entendiéndose cuáles son los objetivos, los beneficios y los trabajos que hace un ingeniero de DevOps o tal vez personas que lleven cultura de DevOps dentro de sus procesos. Eh, Luego vamos a entender qué es trabajar un poco en Docker y Kubernetes, qué son, por qué los utilizamos, por qué son tan populares dentro de la industria, cuáles son sus beneficios, por qué se hizo este cambio en los últimos 5 años sobre la base de cómo los mainframes en cierta medida fueron desapareciendo y también cómo estas dos herramientas importantes se empiezan a conectar con lo que en definitiva se está trabajando ahora, que es la nube. Vamos a trabajar un poco qué es deployment en Kubernetes, K8 para lo entendido de Kubernetes, y implica por qué nosotros tenemos que utilizar Kubernetes para manejar nuestro código y qué es un deployment dentro de Kubernetes, porque la esencia de Helm, la que vamos a ver en este webinar, basa sobre cómo nosotros podemos mejorar, facilitar y además darle más herramientas y alcanza nuestro deployment en Kubernetes. Entonces vamos a ver en teoría qué es lo que es, cómo se utiliza normalmente sin la ayuda de Helm y cómo Helm viene a ayudarnos en ese sentido como para mejorar ese proceso. Y finalmente vamos a ver qué es Helm, un poco de su historia, vamos a ver para qué nos sirve, cómo lo podemos instalar dentro de nuestros servidores o nuestro clúster. Y finalmente vamos a ver un ejemplo que es el uso claro, el uso normal de una estructura de Helm en una nube. En este caso lo vamos a hacer en Google Cloud Platform. Tiene bastante simpleza y cómo nosotros podemos en cierta medida utilizar todas las herramientas que hemos visto anteriormente con unas ciertas pocas líneas de código y que podemos ejecutar bastantes cosas bien complejas con poco esfuerzo, por decirlo así. Eh,
Y si uno quisiera resumir qué es lo que queremos hacer, no solo en este webinar, sino que también cuál es el trabajo de ciertas personas que trabajan en DevOps o la cierta gente que quiere mantener esta cultura, es darle scope, darle una cierta capacidad de crecer a ciertos procesos, cierta tecnología en TI, pero dando una cierta mejor escalabilidad utilizando ladrillos más pequeños. Eso significa que todo el procedimiento de generar microservicios también va muy de la mano de ese concepto. O sea, la idea que nosotros queremos finalmente obtener es tener mejores servicios que entregar a nuestros clientes. A toda la gente que en cierta medida recibe nuestro código, ellos tienen que ser eh, recibir nuestra mejor proyecto. ¿Y qué significa nuestro mejor producto? ¿Qué significa entregarle nuestro mejor producto? Esto implica que tenga un producto más seguro de utilizar, que sea más rápido los cambios, que sea más sensible con lo que ellos están necesitando. Entonces, bajo esas perspectivas, la mejor forma de nosotros ejecutar algo bastante seguro y de manera rápida significa disminuir la capacidad de elementos que están utilizándose. En cierta medida, la gran revolución de los microservicios y finalmente de la arquitectura y la tecnología en los últimos 10 años ha sido reducir los mainframes, reducir los grandes ejecutores, los grandes proyectos en proyectos menores que sean más fáciles de manejar por equipos más pequeños, con equipos con mayor capacidad de tener más flexibilidad en su conocimiento, además de aprovechar de utilizar las mejores tecnologías más rápido, porque al tener un ladrillo más pequeño es mucho más fácil actualizarlo, es mucho más fácil cambiarlo, es mucho más fácil analizarlo. Entonces, todos esos beneficios los que queremos instalar en nuestros servicios es básicamente la utilización de no solo la cultura DevOps, sino que todo el concepto de microservicios. Entonces, si queremos empezar sobre DevOps y qué es DevOps y cómo nosotros nos relacionamos dentro de nuestros trabajos, por ejemplo, al ser un DevOps Engineer, eso implica que nosotros tenemos que entender que hay tres formas de generar, hay tres elementos que generan nuestro producto final, que es la gente que trabaja y cuáles son los conflictos que tiene esta gente, los procesos que nosotros día a día en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, nos vemos envueltos y queremos en cierta medida mejorar, entender y además ejecutar de la mejor manera, cosa que nuestros productos, en nuestra forma final de ejecutar la gente y los procesos, sean los mejores productos que nosotros podemos generar. Por tanto, la cultura DevOps va en entender estos tres elementos, ver cómo mejorar la simbiosis entre todos estos elementos y además obviamente proponer soluciones técnicas, y no solo técnicas, sino que también humanas a través de cómo nosotros podemos mejorar siempre nuestra forma de trabajar y de entregar un mejor valor a nuestros clientes. Entonces, si empezamos por la gente, muchas veces se ha hablado de cuál es el problema de DevOps, por decirlo así. ¿Cuál es el problema que existe? ¿Por qué existe DevOps? DevOps existe porque los últimos 20 años, en la medida que los procesos tecnológicos se han aumentado en dificultad, por lo tanto se ha necesitado más gente trabajando dentro de estos grandes elementos de software que existen en todas las empresas o tal vez en organizaciones gubernamentales, etcétera. Existen estos grandes elementos y estos grandes elementos obviamente llaman a que la gente que trabaja en ellos necesita especializarse. Y dentro de esa especialización han salido como dos elementos que son como los más grandes, que en cierta medida dos tipos de gente que ayudan a manejar estos sistemas de software. Unos son los desarrolladores, por un lado, y otros son la gente de operaciones, por el otro. Finalmente, la gente de desarrollo es la que genera el nuevo código para ser ejecutado en los servicios. Cada vez que nosotros vemos una aplicación, ya sea una página web como Facebook, ya sea un servicio de finanzas, de retail, todos esos elementos tienen una parte de desarrollo y una parte de ejecutor. La parte ejecutor obviamente es el encargado de mantener la aplicación. Mantener la aplicación implica obviamente que ellos mantengan la seguridad de la aplicación, que mantengan la aplicación on time, que mantengan un buen
un buen sentido de mantener la aplicación, o sea, que sea rápida, que no se caiga, que no tenga una cierta cantidad de errores. Y cada vez que existen incidencias, ya sea incidencias generadas por el uso de la aplicación o incidencias de terceros o externas, ellos tienen que ser capaces de llegar a la solución. Y por otra parte, la gente de desarrollo es la gente que cada día usa sus conocimientos para mejorar, para generar nuevas aplicaciones, para hacer nuevos procedimientos, para también darle mejor servicio a la gente. Entonces, el valor, uno podría decir que en cierta medida lo generan los desarrolladores, pero los gente de operaciones son los que los mantienen. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se generan nuevos cambios? Existe un proceso, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos nuestro producto, existe un proceso de generación de cambio. Y esto, en términos de management, se ha manejado los últimos 20 años, estamos hablando desde los años 80 hasta más o menos antes de la actualidad, antes que entrara este tipo de cultura, significaba que la gente de desarrollo generaba el código, iniciaba un proceso de control de cambios a través de un equipo que probablemente trabajaba intermediamente, control de cambios, QA y toda la gente relacionada con ese sector. Ellos se preocupaban en generar los cambios y cuando ellos realizaban las pruebas y tenían todo listo, le entregaban el resultado del desarrollo a la gente de operación. La gente de operación no sabía cuál es el nuevo cambio que se le entregaba, pero ellos eran los encargados de mantener ese nuevo cambio. Entonces, cada vez que se hacían cambios, obviamente, pueden ocurrir errores y pueden ocurrir problemas. Y eso implica que la gente de operaciones se siente en cierta medida, cada vez que existen cambios, se siente con las posibilidades de que de que su propio trabajo en cierta medida se haga más difícil, porque ellos tienen que mantener servicios y por lo tanto el ingreso de nuevos servicios aumenta las posibilidades de que esos problemas se sigan suscitando o sigan creciendo. Y por otra parte, la gente de desarrollo no tiene conocimiento de cómo se manejan los servicios, cuál es la infraestructura, cuáles son los mayores causales de éxito o de problemas que pueden ocurrir. Tampoco tienen mucha información de las incidencias, ni cómo se solucionaron, ni cuáles son las líneas que ellos tienen que mantener para hacer un código que sea menos propenso a los errores. Y ahí, en ese problema, donde se dice muchas veces que se ha tratado en hartas partes, donde se dice que los desarrolladores le lanzan el código a través de un muro, entra entra el proceso de DevOps. Y lo que implica es utilizar una cultura que acerque a estos dos actores, que acerque a los desarrolladores y acerque a la gente de operación a través de ciertos procedimientos técnicos y ciertos procedimientos humanos. En cierta medida, humanos es un trabajo de DevOps, implica que hay gente que humanamente tiene tanto conocimiento de desarrollo o ha trabajado en desarrollo y además tiene conocimiento de infraestructura o ha trabajado en infraestructura. Generalmente en equipos de ingenieros DevOps existen de las dos alternativas o algunos que han tenido la posibilidad de trabajar en los dos ámbitos. Y ellos, en cierta medida, al menos en un tema bastante superficial o bastante humano, por decirlo así, de experiencia, ellos son capaces de entender que, cuáles son los problemas que existen en el desarrollo, cuáles son todas las metas que ellos tienen que lograr, cómo ellos manejan su tiempo y cómo ellos buscan cuáles son los mejores resultados, cuándo es un release, cuándo cambia la versión del código y qué es lo que finalmente quieren ver producción. Y por otro lado tienen conocimiento de la gente de operaciones, que significa qué pasa cuando hay incidencias, cómo es el monitoreo, cuánto demora y cuáles son las dificultades de implementar un código, de instalar programas, etcétera. Entonces, la solución a esto son generación de procesos. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos mejorar los productos. Y buscar los productos pasa también por lo que había dicho antes, de en cierta medida hacer los productos más chicos, porque eso le da más facultad a la gente, por ejemplo, a un ingeniero de DevOps, de entender las dos partes del proceso. Si el proceso es más chico, por ejemplo, en vez de ser toda una página web que es un e-commerce, es mucho más fácil para un equipo de DevOps o una persona de DevOps entender una caja de compras, un carrito de compras, en vez de entender como completamente el sitio y cómo ellos se relacionan entre todos. Entonces, al tener procesos menores, es más fácil de entender en cierta medida con una altura de miras cuáles son los problemas que pueden suscitar tanto de Dev como Ops. Entonces, el proceso es este. El proceso se basa entre todas estas etapas que se han generado normalmente, que
muchos han hablado de qué es lo que maneja DevOps, que es el build, el code, el plan, monitor, operate, deploy, release, test. Lo que busca básicamente es, al hacer un build, lo que nosotros en cierta medida nos instalamos un poco, la gente que trabajaba en DevOps, por eso hablo de nosotros, la gente que se instala un poco en el trabajo de los desarrolladores, a ayudarlos a mejorar sus procesos de generación de código, generación por ejemplo, ejecutables, generación o empaquetamiento de código o lanzamiento de código. Y también nosotros trabajamos en el tema de cómo nosotros testeamos el código. Tratamos de hacer procedimientos que sean automáticos, cosa que el testing de código sea más simple, sea más fácil de ver por más de alguna persona. En este caso serían los devs y los ops. Y además que tampoco nos les quite tanto tiempo a la gente que está encargada de hacer pruebas. Sobre todo pruebas que son más unitarias, más simples y que sean más fácil de entender que el código está correcto y tiene los contenidos necesarios como para poder llevarse a producción. Release implica un trabajo, mucho se habla en CI de generar un código que tenga ese elemento de decir, esto es lo que nosotros queremos llevar hacia producción o queremos llevar a otro ambiente, y esto es lo que hemos decidido con los desarrolladores y también con conocimientos de gente de operaciones, que es lo que nos gustaría llevar hacia nuestros clientes. Deploy también es otro procedimiento que en cierta medida los DevOps ayudan a operaciones. En este caso, operaciones implica que nosotros como DevOps ayudemos o en cierta medida o algunas veces seamos responsables de hacer la instalación de nuestro código en la infraestructura que los gente de operaciones mantienen. Entonces, ayudamos en eso. Y operar implica también el trabajo de operaciones, de lo que trabaja con ellos en mantener en cierta medida cierta estructura, ciertos procedimientos de DevOps. Y monitoreo, tan claro como eso, también ayuda un poco a mantener un conocimiento generalizado que nosotros podemos compartir con el resto de los equipos. Generar herramientas de monitoreo que ayuden también a tener un control de cómo se está comportando nuestro código. Y todo esto en un sistema de planning que es trabajar entre las dos áreas, trabajar con los dos equipos y también tener como nuestros objetivos claros en conjunto. Entonces, estos procedimientos son muchos y que nos ayudan también a generar toda esta clase de pasos que había mencionado antes. Por ejemplo, la infraestructura como código, Infrastructure as a Code, es un procedimiento que implica que la gente de DevOps generalmente genera un código que sea ejecutable y que su resultado final sea infraestructura. Infraestructura tanto puede ser la nube como on-premise, pero de todas maneras es algo que sea fácil de reproducir, fácil de modificar y que en cierta medida que en cierta medida ahorre mucho tiempo a la gente de operaciones y también a algunos desarrolladores que quieren usar una cierta infraestructura ad hoc para su código, y nosotros podamos efectivamente generar eso. Sí, Continuous Integration, muy del lado del área de release, de generar estas imágenes o este código, o este servicio o todos nuestros conocimientos en cierta medida en una parte donde todos podamos ver. Automatic Testing, algo que había mencionado anteriormente, de hacer como ojalá los testing automáticos, porque nos ayuda también a ahorrarnos tiempo, ayuda a tener un código más seguro para poder ejecutar en producción, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar un poco en Continuous Deployment, en la parte que es completamente el instalar, y por eso vamos a trabajar en Helm, que es la instalación de ciertos procedimientos, y eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Pero también está Release Management, que tiene que ver con el manejo de cuánto código nosotros queremos efectuar. También mucho de performance, de los testing autoscale, que implican cómo nosotros medimos la calidad de nuestro resultado en producción. O sea, no solo en monitoreo, sino que también tener herramientas que midan la velocidad en que por ejemplo, un usuario se conecta a un sitio web o que un usuario genera una nueva entrada a la base de datos o cualquier acción que nosotros sea en cierta medida relevante medir, ojalá tengamos la herramienta, los toolsets para poder ejecutar eso mejor. Y además de los testing, que es una herramienta que nos ayuda a nosotros a dimensionar qué tipo de infraestructura queremos tener en nuestra producción. Por ejemplo,
Hacer un load testing implica que nosotros finalmente entendamos que cómo reaccionaría nuestro código si es que hay 100 personas utilizándolo al mismo momento, o 1000 personas, o en el caso de decenas de miles en algunos proyectos mucho más grandes. Entonces, tener herramientas que nos ayuden a eso y que DevOps sea capaz de instalarlas, mantenerlas, utilizarlas y además entregar la información necesaria a las personas pertinentes sobre los resultados de su load testing es parte de la responsabilidad de un ingeniero que trabaje con DevOps. Y así también hay cosas que son un poquito más complejas que también se utilizan mucho y que es parte de los procedimientos que generalmente estamos utilizando, que lo que queremos hacer, parte de DevOps avanzado que nos ayuda también a incluso aún más hacer nuestros beneficios. Primero, acercar a los desarrolladores con producción. Segundo, disminuir el porte, el tamaño de nuestros servicios. Y tercero, ayudar a tanto los desarrolladores como la gente de producción a que haga su trabajo de mejor manera, utilizando menos tiempo y además que el código restante o las aplicaciones finalizadas sean de mejor calidad. Ahora pasemos a lo que es Docker y Kubernetes, que es la parte que tiene que ver más con las herramientas de Continuous Deployment. Si bien estas no son herramientas de Continuous Deployment, estas son herramientas que alojan código, por lo tanto nos ayuda a nosotros a decir, allá va a estar instalado nuestro código y por tanto se puede decir que es una herramienta de Continuous Deployment. Primero, mucha gente conoce de qué es un contenedor. Y un contenedor, sin duda, es una herramienta que ha revolucionado los últimos años. Si bien contenedores existen hace mucho tiempo en la industria de la tecnología, los contenedores finalmente han evolucionado de una manera bastante grande en los últimos 10 años. Implica el uso casi sin sistema operativo, sin un montón de tools que generalmente un código necesita. Los contenedores nos ayudan en cierta medida a hacer nuestro código portable, en cierta medida que no sea necesaria una cierta infraestructura en particular para que ello ocurra. Entonces, ayuda bastante a desarrolladores en un principio, pero también a gente de operaciones a entender que puede tomar, mover, cambiar y modificar toda la infraestructura que tiene con la seguridad de que su código no va a ser alterado y los servicios que la gente de operaciones mantenga no pierdan su eficiencia o derechamente no se caigan. Entonces, termina siendo un contenedor, termina siendo la base de los microservicios ocupados por toda la industria. Y eso se basa en que mucha gente en la industria ha buscado esta alternativa como para, en cierta medida, no solo darle los features de portabilidad que había hablado antes, sino que también existe un beneficio en cómo se utilizan los recursos en ellos. Lo podemos ver en esta foto. Cuando nosotros en cierta medida, como se hacía, no sé, en los años 2000, a principios de los años 2000, con estos stacks de Java, por ejemplo, como WAS o otro tipo de stack de IBM, etcétera, lo que generaban ellos era que cada vez que nosotros queríamos alojar cierto código, lo que hacíamos era levantar un servidor, una VM en este caso, una virtual machine dentro de nuestro, no sé, en nuestro on-prem, en nuestro data center, por ejemplo, teníamos que levantar el server, hacer instalar nuestro sistema operativo, generalmente era Linux o una versión ya sea tanto privada, pública de una versión de Linux. Obviamente tener los conocimientos necesarios para levantar un hypervisor que podría en cierta medida levantar ciertas imágenes con lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en el caso de que en cierta medida de servicios tendrían que utilizar ciertas diferencias de sistemas operativos, ellos tenían que obviamente levantar una cierta herramienta de virtualización. Y en este caso también nosotros utilizábamos toda la librería necesaria del sistema operativo de base, cosa que nosotros pudiéramos instalar en nuestras aplicaciones. Esto es en términos de perspectiva de containers, sin duda hace más difícil el manejo de recursos, porque se necesitan muchos recursos
para mantener no solamente nuestras aplicaciones, sino que nosotros tenemos que mantener nuestro servidor base. Y eso gasta no solamente recursos de disco duro, sino que también gasta recursos como memoria RAM, gasta CPU y un montón de aplicaciones que no necesariamente tienen que ser tan necesarias de correr. Cuando nosotros corremos Docker es como si corriéramos la parte básica de nuestro servidor, pero se puede tomar y llevar a otra parte. Entonces, eh, y además, lo bueno que tienen es que manejan una cierta cantidad de librerías necesarias y tratan de mantener las librerías dentro de las aplicaciones contenidas, cosa de que nosotros podamos ocupar el mínimo de librerías posibles para ejecutar nuestro código y además no sea necesario en cierta medida cargar esa información al sistema que está alojando Docker. Y en este caso ayuda también a que si es que nosotros hay alguna aplicación que no estemos ocupando, son librerías y runtimes que no están corriendo. Entonces, eso ayuda un poco a alivianar la carga de nuestro, no podríamos decir servidor, pero en este caso es un servidor que está corriendo Docker. Y eso ayuda obviamente a tener una forma más eficiente de tener recursos y ayuda muchas veces a mantener más allá de lo normal una cierta cantidad de aplicaciones en nuestros servidores. Pero este es el caso de uso con DB. Probablemente en el futuro nosotros vamos a ver cuáles son herramientas mucho más adecuadas y mucho más también eficientes para mantener nuestros contenedores. Y la herramienta de contenedores que es más utilizada es Docker. Docker es casi un estándar y sí es nuestra respuesta open source que más ha entregado eh, features al desarrollo de contenedores, nos ayuda a mantener la aplicación. El uso de Dockerfiles es prácticamente una necesidad en la industria en estos momentos y generalmente utilizado por todos porque no solamente ayuda a la gente de operaciones a mantener su código de manera más eficiente, como lo conversamos anteriormente, sino que también ayuda a desarrolladores a hacer pruebas de su código rápido, porque desarrolladores de todas maneras ellos llevan su código con una cierta cantidad de pruebas, al menos funcionales, de cómo desarrollaron su código. La mejor manera de tener una cierta consistencia entre lo que un desarrollador genera y lo que esperamos que quede en producción es la base de utilizar contenedores. Existen muchas mejores maneras de mantener eso, pero Docker es un buen estándar. Estos son los beneficios de utilizar contenedores. El primero es la estandarización, porque no es lo mismo tener un código en Java tanto en Windows como en Linux. Y no es lo mismo tener en una cierta versión de Linux con otra versión de Linux. No es lo mismo tener un código de Node.js en Linux tanto, o Linux esto, o con otra instalación de Node.js. Entonces, los contenedores, como tienen la cantidad de librerías dentro del contenedor, la estandarización es propia, porque podemos instalarlo en cualquier parte. Eficiencia en el CI también nos ayuda a mantener imágenes. Porque cada vez que nosotros generemos un código nuevo, ya no es el empaquetado del código, ya no es las líneas, ¿no es cierto? Las líneas de comando que existen dentro del código, ya no es tampoco el ejecutable, sino que es una imagen, y una imagen que podría instalarse en cualquier parte, ayuda mucho a los ciertos equipos a ver qué es lo que tienen disponible como para ejecutar, como para hacer testing, y cómo nosotros podemos en cierta medida relacionarlos. Compatibilidad muy de la mano con el estandarizador, porque lo que nosotros generamos de las imágenes de los contenedores es lo que vamos a utilizar en todas partes. Simpleza en configuración también tiene que ver mucho como que la forma de que nosotros generamos contenedores es bastante simple de entender y simple de compartir. Y hay muchas personas que como se concentra solamente no en lo interior del código, sino que ayuda también en cómo el código va a reaccionar con ciertas cosas. Por ejemplo, en qué puerto se va a exponer nuestro servicio o si es que necesita un directorio en particular. Ese tipo de configuración se hace en Docker, pero es tan poca la cantidad de configuración que queda de la mano de la gente que administra, porque el código ya va empaquetado y necesita una configuración de librería, por ejemplo. Entonces eso nos ayuda un poco a que otros equipos que no fueran los responsables de generar el código sean capaces de entender qué es lo que hay adentro y cómo funciona. Y de todas maneras, por ejemplo, las dos siguientes, facilidad de deployment ideal para multicloud, caen de cajón también con la estandarización. Porque
Si es que nosotros tenemos un servicio que pueda instalarse en cualquier parte, es súper fácil de deployar. Y también eso significa que si hay diferencia de multicloud, también puede un contenedor ser capaz de instalarse sin problemas. Y por último, seguridad, que tiene que ver con que uno tiene que estar concentrado en que la seguridad del contenedor sea la encargada. Entonces ellos se dedican fácilmente a generar un código más seguro porque hay menos estándares posibles para que pueda fallar. Y obviamente existe mucho manejo de seguridad en torno al audit de las imágenes o al audit de los contenidos de las imágenes, que es mucho más simple que en cierta medida estar concentrado sobre un paquete de kernel de un sistema operativo o cosas relacionadas con eso que en general, si es que nosotros, por ejemplo, utilizamos herramientas no estandarizadas, dificultan mucho el trabajo de los agentes de seguridad para tener un control de todo el tipo de arquitectura que ellos manejan. Bueno, el siguiente paso es Kubernetes y va muy de la mano con el manejo que se tenga de containers. Kubernetes es una herramienta que nos ayuda a manejar containers. La palabra más adecuada es decir que Kubernetes es un orquestador de contenedores. También es open source, de la misma manera como los Docker. Está diseñado por Google y si bien lleva como 10 años utilizándose, la industria en cierta medida lo ha adoptado en sus prácticas en los últimos 6 o 7 años. ¿Y en qué nos ayuda Kubernetes? Fácilmente decir que es una herramienta que nos ayuda a mantener una cierta infraestructura de manejo de contenedores. Pero dejemos de llamar contenedores y empecemos a llamar microservicios, porque en cierta medida mucha gente que trabaja en TI asume no solo una similitud entre ambos, sino que también la mayoría de las veces un contenedor es un microservicio. Por tanto, si nosotros tenemos nuestro código y nosotros tenemos nuestra aplicación que queremos mostrarle al mundo, la vamos a tener en un contenedor. Por tanto, Kubernetes es un lugar para microservicios. Entonces, eso es lo que nos ayuda mucho a tener diferentes, tanto copias o diferentes tipos de servicios que nosotros queremos presentarles a nuestros clientes. Y en este caso también nos ayuda por ejemplo, si es que nosotros en vez de tener un servicio gigante en varios VMs o en una VM, tal vez sea mucho mejor tener la idea de que en un clúster de Kubernetes nosotros podamos tener diferentes microservicios instalados adentro, que aunque tengan la misma finalidad, la infraestructura, la arquitectura y lo que se puede hacer con esa infraestructura da mucho mejores, nos ayuda mucho más y nos da muchas más herramientas para nosotros mantener el servicio y además le da simpleza a los desarrolladores para generar nuevos cambios. Y el beneficio más grande que utilizan, y generalmente es el argumento por el cual muchas de las empresas quieren utilizar Kubernetes, es la posibilidad de hacer escalación tanto horizontal como vertical de la infraestructura. Eso implica que nosotros podemos utilizar en nuestro clúster, que vamos a entender que es un clúster finalmente, pero en nuestro clúster vamos a poder agregarle recursos sobre CPU, RAM, memoria, disco, a nuestro clúster de una manera simple, pero además tener herramientas para que estos requerimientos se utilicen de manera automática sin la necesidad de que un agente de operación esté derechamente cambiando y agregando recursos. Además, también ayuda mucho en los casos de que, por ejemplo, exista una cierta eventualidad en nuestro servicio. Imaginemos que nosotros tenemos nuestra tienda virtual y nuestra tienda virtual sobre la base de un día especial de ventas superiores, ellos necesitan más recursos de lo normal. Por lo tanto, las herramientas para escalar horizontal y verticalmente nos ayudan mucho a manejar el estrés de carga, que en este caso, en este día especial, es superior. Por lo tanto, Kubernetes nos da la alternativa de manejar nuestros contenedores de una manera que nosotros podamos inyectarles recursos y tener más contenedores disponibles para nuestros clientes en los momentos que más lo necesitan. Ahora, ¿qué es un clúster de Kubernetes? He hablado bastante de un clúster de Kubernetes. Y un clúster de Kubernetes, en términos de arquitectura, o como lo vería un agente de operaciones, es básicamente un conjunto de servidores, de virtual machines.
todos organizados de una sola manera, cosa de que todas las virtual machines están clusterizadas y en cierta medida cumplen una función. Una función que es manejar el clúster de Kubernetes. Entonces, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en algunos casos, los servicios de cloud, y es muchas de la forma de que Kubernetes se ha implementado, la mayoría de las veces se implementa sobre la base de un cloud provider, porque nos ayuda simplemente a configurarlo, es fácil de instalación, simplemente un clic y nosotros tenemos nuestro clúster. Además, nos ayuda mucho a manejar los rangos de nuestro escalamiento vertical, los rangos de nuestro escalamiento horizontal. Es mucho más fácil de configurar, es entendible cómo nosotros nos configuramos nuestro clúster con otros servicios de la cloud. Entonces, generalmente se utiliza con un cloud provider, pero finalmente son servidores escalados uno tras otro con el mismo objetivo que es manejar el clúster. Y cada uno de esos servidores se llama node, es un nodo de nuestro clúster. Y que adentro de este nodo ellos manejan pods. Y un pods es lo que nosotros podemos entender de una manera bastante simple, si bien existen ciertas excepciones normalmente, porque existen servicios que manejan muchos pods, o otros dos que están dentro de un pod, pero un pod se le puede decir que es un microservicio internamente. Entonces, Kubernetes te da la posibilidad y la flexibilidad de manejar más servicios aún dentro de un pod, o en cierta medida un servicio con varios pods, o un servicio con varias copias de pod, pero finalmente un pod es un conjunto de contenedores, porque no es solamente uno. Y no es solamente uno porque hay contenedores que lo ayudan a hacer ciertas tareas de configuración, ciertas tareas de sincronización, ciertas tareas de, por ejemplo, de networking, porque las herramientas que tiene Kubernetes no son solamente herramientas de alejar contenedores, sino que también nos ayuda a nosotros a exportar nuestros servicios por ejemplo, a una red. Y eso implica que nos entrega también herramientas de networking, que significa proxy inverso, que puede ayudarnos a generar un balanceador de carga, nos puede ayudar a sacar un puerto, a transformar ese puerto para que nosotros podamos ver los resultados dentro de nuestro computador, o dentro de otra parte de la nube, o dentro de otra parte del servidor. Eso es muy importante y lo vamos a ver en nuestro ejercicio. Y hay otros tipos de herramientas, como por ejemplo el scheduler, que nos ayuda también a hacer tareas programadas con nuestro contenedor. Pero básicamente un cluster significa una set de virtual machines, donde dentro de cada una de estas nuestras virtual machines llamadas nodos, existen ciertos contenedores llamados pods, o grupos de contenedores llamados pods, que es lo que son los encargados de alejar el código. Y si tú te lo imaginas de una forma que empiezas a pensar, si tengo una cierta cantidad n de servicios, nosotros podemos organizar estos servicios en pod y administrarlos dentro de nuestros nodos, corriendo en contenedores. Y la idea de Kubernetes es manejar, por ejemplo, si es que un servicio necesita más pod, o sea, necesita más copias de sí mismo para ejecutarse por términos de estrés, él puede generar un nuevo pod, una copia de nuestro servicio, y enviarla a otro nodo que en este caso está menos estresado que un nodo que está entregándole servicio a la gente. Por eso, esos son los beneficios que tiene Kubernetes, y esto lo maneja, si bien en la configuración inicial por parte de la persona que administra el clúster. De todas maneras, estos trabajos se hacen automáticos por parte del control plane del clúster. Y eso nos ayuda un montón a manejar la carga de manera automática, incluso en momentos donde no hay ingenieros y no hay personas vigilando el servicio. Ahora bien, nosotros hemos hablado que podemos llevar contenedores a nuestra arquitectura de Kubernetes, a nuestro clúster de Kubernetes, a nuestros pods, pero no hemos dicho cómo. Y cómo es la parte del deployment. Y esta es la parte ya que es continuous deployment de nuestra presentación. Entonces, ¿cómo nosotros generamos la infraestructura? Anteriormente vemos que existe una API que maneja Kubernetes, que en cierta medida nosotros le damos instrucciones a nuestro clúster de generar ciertos contenidos sobre la base del contenido de la API. Nosotros en cierta medida le entregamos instrucciones a un
por ejemplo, a una IP donde está instalado nuestro clúster de Kubernetes, donde nosotros le podemos hacer llamadas de API. Ellos podrían entender nuestra llamada y generar la infraestructura o bajar ciertas cosas de Internet o conectarse o generar una herramienta interna, generar un load balancer, generar un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, utiliza nuestra API. ¿Cómo nosotros llamamos a nuestra API? Utilizando archivos.yaml. Archivos.yaml son archivos de configuración. Generalmente tienen la estructura como se ve en la foto, donde utilizando ciertos nombres, tanto sea, por ejemplo, en este caso estamos viendo que estamos generando un tipo de deployment dentro de Kubernetes. Le estamos poniendo un nombre a la metadata que se llama Hello Express en este caso, y también estamos definiendo cuántas réplicas existen de esta aplicación. Y esto es simplemente decirle a nuestro clúster de Kubernetes que haga un metadatos con ese nombre y que tenga esa réplica. También le podemos decir cuál es el contenido de esa réplica. Y el contenido generalmente es una imagen de Docker. Es una imagen en Docker que podría estar alojada en diferentes partes, pero ojalá, o sea, lo ideal es que nuestro clúster Kubernetes tenga acceso a esa parte donde están alojadas las imágenes, a la parte CI de nuestro proceso, y sea capaz de extraer la información de nuestro código y con estos datos, con estas llamas, con esta información o con estas instrucciones, ellos sean capaces Kubernetes sea capaz de construir nuestra aplicación con las instrucciones que nosotros les damos. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros creamos un YAML, le entregamos cierta información de qué es lo que vamos a deployar, pero nosotros necesitamos no solamente nuestro servicio, ¿cierto? Necesitamos no solamente nuestra aplicación, sino que tenemos servicios como por ejemplo hacer networking. Necesitamos también información de qué otros tipos de toolset vamos a ocupar, porque en el clúster de Kubernetes lo ideal no solamente que estén las aplicaciones, sino que por ejemplo estén aplicaciones de monitoreo, aplicaciones de testing, aplicaciones de deployment, un montón de herramientas que esperemos ocupar y que algunas es necesario que estén dentro de la misma arquitectura, cosa que puedan compartir información entre ellas. Entonces, cada vez que yo quiero generar un archivo de configuración distinto, por ejemplo, si le quiero entregar a mi nueva aplicación, le quiero entregar un password y contraseña de manera que ellos lo manejen en cierta medida escondido, si yo le quiero entregar esa información, también tengo que generar otro llama como para generar un secreto dentro de él y él se puede ocupar. Si nosotros queremos cambiar, por ejemplo, las variables de ambiente a través de un config-man, que es una herramienta que nos entrega Kubernetes, nosotros podemos definir una cantidad de variables de ambiente que se la podemos enviar a nuestro código, a nuestro deployment, a nuestro pod. Y es así donde nosotros también generamos un nuevo YAML para entregar esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una industria que es bastante grande o un grupo de personas que tienen bastante servicios, bastante aplicaciones en nuestro clúster de Kubernetes o en su empresa en general? Si nosotros incrementamos el número de microservicios, herramientas, ambientes, porque esperemos también que haya un clúster de Kubernetes para producción, pero obviamente tenemos que tener un clúster que sea parte de testing, de QA, de desarrollo, o alguna gente utiliza staging, hay cierta arquitectura de equipos que sea distinta entre los ambientes, entonces van a existir que rápidamente nos vamos a encontrar con una cantidad de archivos YAML muy difíciles de mantener, aunque nosotros utilicemos una herramienta como Git para alojar nuestro archivo de configuración. De todas maneras, el contenido va a ser completamente mucho más grande de lo que nosotros podemos administrar y obviamente el creep de archivos YAML van a ser muchos como para que una persona o un grupo de personas sean capaces de mantenerlo. Y aquí es donde viene Helm. Helm es una herramienta que nos ayuda a cómo nosotros podemos administrar estos archivos YAML, cómo nosotros podemos tener un framework que nos ayude a generar archivos de .yaml o modificar archivos de .yaml o en cierta medida empaquetar de una forma que sea mucho más simple de entender para una persona cuáles son los archivos necesarios para correr un servicio. Nosotros tenemos un directorio y este directorio se llama aplicación 1 y aplicación 1 tiene un montón de YAMLs internos
si bien alguien va a entender que todos los que están ahí controlan nuestra aplicación, pero si hay un framework que nos ayuda a generarla o entenderla o modificarla, podría ser mucho más simple de utilizar y nosotros estamos viendo esos archivos de configuración y no la cantidad de YAML completos. Porque uno de los beneficios y el más grande beneficio que tiene Helm es hay muchos contenidos en nuestro archivo YAML que van a ser iguales desde el inicio de la aplicación y nunca se van a tener distintos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación 1, sabemos que tiene que tener un archivo de deployment y ese va a ser igual siempre. Cada vez que nosotros cambiemos nuestro YAML, la parte de que va a existir un YAML de deployment y se va a llamar deployment, va a existir siempre. Si nosotros lo eliminamos nuestra aplicación 1, ¿no es cierto? Entonces, los beneficios que tiene Helm, es decir, hay muchas cosas que van a mantenerse constantes en todo el ciclo de vida de nuestra aplicación. Pero hay cosas que nosotros vamos a estar cambiando de manera regular en nuestra aplicación. Por ejemplo, la imagen que utiliza. Había mencionado anteriormente que los archivos llama tienen información de qué imagen va a utilizar nuestro pod para ejecutarse. Pero si esa imagen cambia porque nosotros actualizamos nuestro código interno y generamos una imagen nueva, entonces nosotros tenemos que cambiar el llama que está encargado de utilizar esa imagen y de en cierta medida deployarla en nuestro clúster. Y eso es algo que va a cambiar regularmente porque va a cambiar obligatoriamente cada vez que nosotros cambiamos nuestro código. Ah, por tanto, es algo que en cierta medida deberíamos ponerle más atención que ciertas otras cosas de nuestros archivos YAML que sabemos que no van a cambiar. Y Helm nos entrega la forma de que nosotros tengamos en solo una parte, en solo un archivo, ojalá, pero también podemos hacerlo en varios archivos si es que hay ciertos elementos de nuestra aplicación que tienen cierta similitud. Por ejemplo, todos los archivos que tengan que ver con un ambiente en particular son instalados en un solo archivo. Todos esos archivos de modificación de archivos YAML ya es una abstracción bastante grande, pero no es difícil de comprender. Porque todos los archivos que nosotros queremos cambiar de Kubernetes o todos los elementos que queremos cambiar de nuestro clúster van a estar solo en un solo lugar. Y eso nos ayuda a Helm para generar esto. Porque nosotros les damos las instrucciones y Helm se encarga de generar los YAML necesarios agregando nuestros archivos de configuración en los YAMLs adecuados. Pero también, esto es, ¿para qué sirve Helm como desarrollador? Pero Helm también es un gestor de paquetes. De hecho, esa es su aplicación original. Y gestor de paquetes implica que nosotros, así como cuando nosotros en Linux utilizamos yum, install, no sé, cualquier elemento Git, por ejemplo, si queremos instalar Git en nuestro servidor, por primera vez utilizamos yum y hacemos el bajar el servidor. ¿Y qué es lo que hace yum? Obtiene todos los archivos necesarios para correr nuestra aplicación y además la instala dentro de nuestro servidor. Helm funciona de la misma manera. En cierta medida busca toda la información necesaria de una aplicación en particular. Lo queremos ver como un paquete de aplicación. Por ejemplo, decir que queremos instalar una aplicación web, una instalación de WordPress, por ejemplo, muy famoso hasta los últimos años, pero si queremos hacer esa instalación, en vez de estar instalando uno por uno todas las herramientas necesarias para mantener nuestro WordPress, como PHP, como la base de datos, como cualquier archivo que tenga que ver, el template y un montón de cosas que nosotros queremos instalar, podemos hacer este archivo empaquetado que nos ayuda a manejar todo e instalar todo sobre una línea de comandos en nuestro clúster de Kubernetes, así como yum instala en nuestros servidores paquetes completos con más información que una sola aplicación generalmente. Y además ayuda a hacer update. Cuando hay un update de nuestra aplicación, entendiendo que una aplicación es un ente completo, más allá de los contenidos internos que tienen esto, nosotros podemos hacer Helm update de la misma manera como hacemos yum update y nosotros hacemos un update de nuestra aplicación. Entonces, esto nos ayuda no solamente a manejar más fácil nuestra arquitectura, sino que también nos da una nueva forma de entender los procesos. En vez de entender archivos YAML, nosotros entendemos una aplicación completa, un microservicio entero. Un microservicio entero puede ser un Helm chart o un paquete de Helm.
Y eso es súper bueno porque en cierta medida nos dejamos de la abstracción de los contenidos y los componentes de, de nuestro microservicio, nos concentramos en el microservicio entero. Y ese es el punto uno, ayuda a enfocarnos en la aplicación. Eh, el punto 2 es manejar las dependencias, porque además lo que está buscando Helm al empaquetar es tener todas las dependencias si es que necesita una aplicación nueva, si es que necesita un framework, si es que necesita algo como instalar Node.js dentro de nuestra aplicación para instalar un servicio web, por ejemplo. Helm los maneja todos, baja las dependencias necesarias, los requerimientos que sean necesarios para ejecutarlo y todo lo deja en el empaquetado. También entrega flexibilidad para update y rollback. Ya mencioné el tema del update, pero también rollback. Nosotros podemos, al instalar algo en Helm, de la misma manera como en Joom, podemos desinstalarlo fácilmente y nos olvidamos de todos los componentes que estaban dentro de ese Helm. Porque generalmente pasa que cuando tú instalas algo, por ejemplo, instalas una aplicación y un servicio, un pod y un servicio. Pero de repente la gente borra el servicio y deja la aplicación funcionando, o borra la aplicación y deja el servicio funcionando. Esto no ocurre al utilizar Helm. Nosotros, en cierta medida, instalamos e eliminamos todo lo inherente a la aplicación que queremos utilizar en Helm. Y componentes fáciles de editar y compartir. Como había mencionado anteriormente, Helm se enfoca más allá en los temas que cambian dentro de la aplicación, no los que se mantienen constantes. Por tanto, la información que te entrega Helm, que sea la información que tú necesitas editar, modificar, es mucho menor a un manejo por YAML para manejar Kubernetes. Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil de editar y compartir. Ahora, la base de un Helm es un Helm chart. Y esto es una definición. Un Helm chart básicamente es una aplicación para Helm que está dentro de, piénsalo así como un directorio. Es mucho más fácil entenderlo como un directorio donde tiene la información necesaria para la instalación de una aplicación en Kubernetes. Aplicación en un término bastante amplio, donde estoy diciendo una cierta capacidad, una cierta cantidad de imágenes, no solamente una, pueden ser varias. Además, servicios como servicios de networking, servicios de base de datos, servicios de relación con otros servicios, información interna, información que va a buscar en Internet. Entonces, todos esos elementos quedan dentro de este directorio y quedan dentro de nuestros archivos que nosotros queremos en cierta medida modificar. Van a ir dentro del Helm chart. Y cuando nosotros creamos un nuevo Helm chart, generamos un directorio. Y que en cierta medida tiene un directorio que dentro de ese directorio que es el encargado de generar los llamas. Y finalmente, por ejemplo, si es que nosotros queremos un llama con un servicio y un deployment, dentro de ese Helm chart va a estar un archivo de configuración para servicios y un archivo de configuración para deployment, que generalmente no se modifica, pero alguna gente lo modifica igual. Y va a haber un directorio o un archivo que se llama values. Y values van a ser la parte que nosotros queremos modificar de nuestra aplicación. Y eso la elegimos nosotros. Si bien Helm, tanto en defecto como en varias aplicaciones, genera un estándar de los contenidos o las configuraciones que el desarrollador del Helm chart o el administrador del servicio Kubernetes quiere decir cuáles son los más importantes para modificar. Nosotros también podemos generar nuestros propios sobre la base de un conocimiento de un Helm chart. Entonces, por ejemplo, si nos interesa cambiar en nuestros values la cantidad de réplicas que va a tener nuestro servicio o la imagen que va a utilizar, algunas son las imágenes fijas, por ejemplo, no sé, en base de datos generalmente utilizan una. Pero hay veces que nosotros queremos actualizar constantemente nuestro servicio, por lo tanto queremos hacer que el archivo que el componente de configuración, mejor dicho, que el componente de configuración de nuestro Helm chart que maneja las imágenes sea parte de un values y no sea parte de un archivo de configuración. Porque en el values nosotros podemos cambiar el contenido rápidamente y este va a transformarse en un YAML a través de los archivos de configuración. Y con esto vamos a pasar a un ejercicio y el ejercicio va a implicar que en cierta medida vamos a mostrar
cómo funciona Helm chart, cómo funciona en base en lo que es Kubernetes, en lo que es el uso en Google Cloud Platform. Lo que vamos a hacer es básicamente cambiar nuestra visión y vamos a primero, lo que primero vamos a hacer es crear un clúster de Kubernetes. En este caso estoy usando Google Cloud Platform. Google Cloud Platform es la herramienta de Google de la nube y tiene toda la información necesaria, todas las herramientas que se están utilizando como para generar un clúster. Muchos de ustedes probablemente lo han visto o han visto el similar que es Amazon Web Service. También existe la versión de Microsoft que es Azure. Existen otras versiones tanto como Alibaba como IBM tienen su sistema de nube y Google el que voy a utilizar por simpleza simplemente. Entonces vamos a hacer un clúster de Kubernetes y le vamos a poner cluster. Vamos a ser tan originales con nuestro nombre. Y intentamos dejar todo de manera bastante normal. No queremos hacer ningún cambio en la arquitectura. Probablemente en alguna otra forma nosotros vamos a tratar de hacer, vamos a conocer cuáles son las diferencias en los clústeres y qué tipo de cosas nosotros podemos agregarle. Ahora, ¿qué queremos hacer con Helm? Helm, de la misma manera que tienen, por ejemplo, que como Joom tiene bastantes paquetes ya manejados por una comunidad que en cierta entregan información, ya sea como bajar Telnet, como para bajar IP2 o bajar, por ejemplo, Git, o bajar otra herramienta. Todas estas herramientas están alojadas en repositorios públicos que maneja la comunidad generalmente, sobre todo cuando es open source, pero hay también privados o también de empresariales, porque hay empresas que manejan sus propios repositorios de Joom donde la misma gente de interior de la empresa baja información, baja aplicaciones para sus VMs. De la misma manera, Helm te entrega esa flexibilidad. En este caso voy a usar un directorio público y voy a instalar una herramienta que se llama Grafana, que es una herramienta de monitoreo. Grafana es básicamente es un contenedor en cierta medida de información de monitoreo que él lo recibe sobre su base de datos y además tiene herramientas para mostrar gráficos, para generar dashboards, para compartir información y también para como dejar de una manera visible, muy adecuada para un usuario la información que está en nuestros servidores, la información que está en aplicaciones y obviamente existen muchas herramientas para compartir información de nuestros, por ejemplo, de nuestra arquitectura o compartir información de servicios. Grafana incluso tiene plugins para sacar información de internet si es que no lo necesitamos. Un montón de herramientas, una de las más usadas en la industria, además es open source, entonces gratuita generalmente, entonces bastante empresas lo utilizan y, y en cierta medida es algo súper bueno de tener, sobre todo cuando alguien está interesado en meterse en el mundo que es el monitoreo. Mientras esperemos que nuestro clúster se genera, explicar un poco de qué es esto. En Helm Hub, en este caso que es nuestro open source repositorio de Helm chart, vamos a utilizar Helm. Y Helm es una aplicación que uno baja en su computador. En este caso yo voy a mostrar mi terminal en el futuro. Y lo que voy a hacer, yo tengo instalado Helm, pero la instalación es bastante simple. Uno entra a helm.ch y va a ver que hay una línea de comando que se puede utilizar y ella va a ser la encargada de bajar Helm e instalarlo en tu computador. Pero existe otro tipo de conexión. Nosotros tenemos que conectar nuestro binario de Helm, que está en nuestro computador, en nuestro laptop, con clúster de Kubernetes, que en este caso queremos utilizar. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un archivo de conexión. Y eso implica entregarle la información de la API de Kubernetes, que hemos conversado que la Kubernetes tiene una API, y cuando yo genero un clúster de Kubernetes, hay información de esa API que yo puedo obtener y que me da permisos como usuario de computador, por decirlo así, como persona normal, para, eh, para entregarle para modificar la API y en cierta medida hacer instrucciones que Kubernetes puede entender como instrucciones que ellos tienen que ejecutar. En este caso, lo primero que voy a hacer es establecer una conexión entre entre los dos elementos, tanto Helm como el clúster de Kubernetes. En este caso, tomo esto
y voy a eh, dejar de compartir el Google Chrome y voy a empezar a compartir mi terminal. En este caso voy a ejecutar la instrucción de conectar nuestro clúster de Kubernetes con mi computador. Y Helm va a tomar esa conexión y lo va a establecer como que nuestro archivo de Helm, personalmente, Helm, si escribo Helm en mi, ya lo tengo instalado, ya me va a decir que lo tengo y cierta información sobre lo que yo puedo ejecutar con Helm. Entonces, tengo todo lo necesario. Nuestro clúster de Kubernetes andando en la nube, lo conecté con mi computador y en mi computador tengo Helm instalado. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser simplemente de la misma manera como cuando ocupo Joom. Yo utilizo un Joom, en realidad no me acuerdo muy bien, pero install y le pongo aplicación. Joom va a instalarme mi aplicación. Pero en este caso lo que voy a hacer es Helm y en vez de instalarlo en mi computador, lo voy a instalar en el clúster de Kubernetes que lo está ocupado. Esa es la única diferencia. Básicamente le estoy diciendo que lo instale en otra parte. Pero la operación, sin duda, es bastante similar. Lo primero es, en cierta medida, agregar el repo de la misma manera como se utiliza Joom. Si usted ha utilizado Joom, uno tiene que agregar ciertos repositorios a nuestra configuración inicial y por tanto nos da los beneficios de utilizar ciertos repositorios en nuestro computador, cosa que nosotros podamos instalar programas. Entonces, el siguiente paso es instalar dentro de nuestro repositorio donde hemos agregado a nuestra instalación de Helm el repositorio de los charts de Bitnami. Vamos a utilizar ese chart de Bitnami porque está mencionado acá. Esto de install my release es básicamente un nombre propio. Este puede ser cualquier nombre. Este es el nombre del chart, o sea, el nombre del repositorio donde está, y este es el nombre del chart. Todo esto, estos dos comandos que instalé, están básicamente mencionados en el directorio web donde está Grafana. Entonces, súper fácil de instalar, no hay que hacer muchas cosas y por tanto no es tan complicado el manejo de la instalación de estos programas. Generalmente, uno cuando le piden instalar una versión de Grafana, en este caso, es súper difícil porque uno tiene que ir y bajar una versión de Grafana, en este caso, ir a nuestra VM y conectarnos por SH, como lo más simple, e instalarlo. Algunos tienen la suerte de tener una instalación como Joom, pero no en el caso de aplicaciones más complejas, como en este caso podría ser Grafana. Y, y además hay que hacer cierta configuración, hay que saber la versión. Obviamente no es lo mismo utilizar CentOS 6 que CentOS 7, por ejemplo, y hay que estar concentrado en todas esas cosas, pero en este caso Kubernetes no hay que concentrarse. Helm se encarga, Helm contenedores y Kubernetes se encarga de que yo no tenga problemas con versiones, de que yo no tenga problemas con sistema operativo, ni nada por el estilo. Entonces lo que voy a hacer acá, de hecho este es un archivo por defecto que se puede configurar en Helm chart, que implica cuál información yo le voy a entregar cuando se instala correctamente. Entonces me dice cuál es la revisión, si está deployado o no, cuándo fue deployado. En este caso fue el sábado 3 de octubre a las 20:52 horas, en el caso donde estoy viviendo. Y lo que nosotros queremos hacer, vamos a hacer simplemente un port forward. Para los que no saben, es tomar un puerto que está en nuestro clúster de Kubernetes y en cierta medida hacer la conexión con mi computador. Entonces lo que yo quiero hacer es tomar el puerto 3000 de nuestro servicio de Kubernetes, utilizando nuestra herramienta kubectl, y dejarlo en mi PC original porque yo lo que quiero ver es el resultado de mi instalación en mi localhost. Ahora, si nosotros queremos poner a internet, podemos hacer ciertos servicios, por ejemplo, utilizar un load balancer, utilizar un API Gateway, utilizar, por ejemplo, una herramienta de DNS como lo es Traffic, como lo ha sido Nginx. Y hay un montón de otros servicios. Podemos utilizar un load balancing desde la nube que nos ayude a mantener un IP externa para nuestro servicio. Todas esas alternativas están disponibles y todas esas alternativas son súper buenas de explorar y dependen mucho de cómo va a ser la infraestructura de la gente que está trabajando.
Entonces vamos a hacer esto. No nos vamos a preocupar del password eh, porque no queremos entrar todavía. Entonces tengo todo en mi computador. Les voy a compartir mi Google Chrome. Y en este caso va a ser localhost 8080 y entré a Grafana. Y Grafana está instalado, y esto es un clúster de Kubernetes. Si nosotros podemos ver también, dentro de Google Cloud, hemos instalado un workload y que se llama MyRelease Grafana. Por eso le había dicho que existe, el MyRelease era un nombre propio que simplemente le instalé de una forma y me instaló lo que es en este caso es un workload que se llama. Workload es el archivo abstracto que implica una cierta cantidad de elementos de Kubernetes. En este caso hay un pod y hay un servicio, o un servicio de tipo cluster IP. Hay incluso un secreto. El secreto es el contenido de nuestra password que nosotros podemos ver si es que cuando estaba dentro de las instrucciones que estaban dentro de mi terminal para obtener el contenido de ese servicio, o sea, obtener la password de nuestro Grafana, pero también está el pod donde está trabajando. Y Google Cloud tiene esta infraestructura donde muestra cuánta memoria estoy utilizando, qué tipo de CPU estoy utilizando, podemos ver logs del container, las réplicas que están instaladas, qué tipo de imagen estamos utilizando, mucha información necesaria. Y aquí vemos el servicio también, como había dicho que el workload tiene pods y servicios, este es el servicio de Grafana, se llama igual, y lo que hace es básicamente exponer el puerto 3000. Y es por eso que yo hice un port forwarding desde el puerto 3000 de nuestro clúster de Kubernetes al puerto 8080 de nuestro computador. Y ahí está instalado Grafana. De hecho, voy a mostrarles qué es lo que pasa si es que yo corto el port forwarding. Corté el port forwarding y voy a mostrarles que cuando lo corra en Google Chrome, simplemente no va a pasar nada. Oh, no debería pasar nada. Vamos a correrlo en una de incógnito. Oh. A ver. Cuando arregle mis cookies, les podría decir. Pero lo que sí está determinado es que nosotros podemos utilizar. Todavía está cargando. Oh. Probablemente. Todavía está pegado. Utilizando nuestro puerto. Pero lo que podemos hacer es eliminar nuestro workload o eliminar nuestra instalación de Helm. Al eliminar nuestra instalación de Helm, ahí va a estar terminando y vamos a ver que ahora sí no vamos a poder ver lo que nosotros teníamos instalado. Y eso es, o sea, si bien para algunos Grafana es una aplicación compleja de instalar, para otros es un poquito más simple, pero sin duda la facilidad con que yo pude hacer la instalación de este servicio es tan rápida que es imposible negar todos los beneficios que puede entregarnos Helm. Entonces, si están interesados, existen muchos sitios web para entender Helm. Puede hacer un repaso también de algo como Kubernetes, de Dockers o cualquier conocimiento de DevOps. Y obviamente está todo disponible en la web. Ya hay ejemplos tan buenos como este o mucho mejores quizás. Pero finalmente lo que nos ayuda a nosotros es entender que para un trabajador de DevOps es mucho más simple utilizar herramientas como esta para hacer deployment y no estar concentrado a utilizar tanto tiempo en manejar servidores, VMs, en manejar sistemas operativos, en manejar contenido de la aplicación. Es muy probable que nosotros no queremos hacer gastar mucho tiempo en customizar nuestra herramienta de monitoreo. Probablemente en los tiempos de customización lo queremos hacer en nuestras aplicaciones, porque las aplicaciones tienen que ser, tenemos que concentrarnos más y gastar más tiempo en ser eficientes. Pero quizás en una herramienta como lo es Grafana, como lo puede ser Prometheus,
como lo puede ser, no sé, K6 o cualquier elemento que nos ayude un poco a mantener nuestra infraestructura, no vamos a estar tan preocupados de la administración. De hecho, no lo queremos ni ver, o sea, que nos ayude, que exista, que esté instalado, que se mantenga arriba, eso es lo que necesitamos. Y para eso nos ayuda un montón Helm, pero también nos puede ayudar para el deployment de nuestras actividades comunes, construyendo mejores Helm charts y además dándole toda esa flexibilidad, esa facilidad de instalación, esa facilidad de upgrade, de la facilidad para borrar nuestros servicios sin dejar huellas, sin dejar rastros de lo que nosotros instalamos. Todo eso nos ayuda mucho utilizar una herramienta como esa. Entonces, invitados a que puedan a aprender un poquito más de cómo usar GEM. Ojalá que les haya ayudado mucho la presentación sobre esta información. Y gracias a la gente que nos está mirando y gracias por la participación. Y todo con esto damos cerrado a nuestra actividad. Muchas gracias. The